Muy bien. El tema que continúa es la unidad número 1, la lección número 3. El tema es determinar la secuencia. Secuencia. La secuencia, que es una palabra que quizás no usamos muy frecuentemente, no es otra cosa que el orden en que se hacen las cosas de manera natural. Por ejemplo, a mí me gusta usar ejemplos que todos podamos visualizar. Imagínese que alguna de nuestras compañeras, o por qué no, alguno de nuestros compañeros también puede ser, esto no es exclusivo de la mujer, ¿verdad? Va a invitarnos a comer una, una buena sopa de, ¿cómo se llama? De pozole. Pozole, sí, creo que es pozole, ese que tienen el maíz grandote, ¿verdad? En la sopa. Y entonces dice, no, bueno, señores, este próximo sábado todos están invitados a las 4 de la tarde a mi casa, verá, de campo, y ahí vamos a tener una cena y vamos a comer pozole al estilo Zacatecas. No estoy- Se me ocurrió Zacatecas porque conozco Zacatecas, he estado en Zacatecas, pero no sé cómo hacen el pozole en Zacatecas. Si lo he probado, pues no sé cómo lo hacen. En fin, y entonces la secuencia es la manera en que hace la sopa, qué es lo que va primero. Entonces, yo no sé, no tengo la más mínima idea de qué es lo que se hace primero. No sé si alguna compañera o compañero, porque también hay que ver que mayormente son las mujeres que mejor cocinan, pero hay hombres que cocinan bien también. ¿Verdad? ¿Hay alguno que nos quiera decir rápidamente cuál es la secuencia o cuál es el orden en que se hace el pozole? ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que va segundo? Aunque alguien puede, a ver, un voluntario o voluntaria. O, a ver, Leslie, no, no, encéndeme el micrófono y dígame cómo se hace. ¿Cuál es el primer paso? Okay, okay, a lo que yo sé, como yo lo hago, pues primero va el agua, luego le echas, depende qué sazonadores tú quieras usar, cebolla, ajo, luego la carne, ya cuando la carne está más o menos cocida, le echas lo que viene siendo el maíz pozolero que le dicen, y ¿Ah? ya por último, pues el chile. Ok, muchas gracias. Ya nos dio hambre, Leslie, por su culpa. Ahora tiene que invitarnos a comer. No, no es cierto. ¿Verdad? Esa sería la secuencia de hacer un pozole. Es decir, el orden en que suceden o deben suceder los acontecimientos. Obviamente, cuando hablamos de secuencia en literatura, estamos hablando de la secuencia en la historia, en la novela, en el artículo, en la noticia, ¿verdad? Que va a estar normalmente en un pasaje, ¿verdad? Escrito. Pero a mí me gustan mucho las imágenes. Ya visualizamos una imagen del pozole. Bien puede ser también por ejemplo, a mí me gusta cocinar en un smoker, en un ahumador, ¿verdad? Que tenemos aquí en la casa. Y tengo anotadas cómo se hacen algunas cosas que ya he hecho, ¿verdad? Que ya he hecho. Lo tengo anotado en mi teléfono, la receta que me dice paso por paso qué es lo que va primero, qué es lo que va después y la temperatura y cuánto tiempo va a tardar. Esa es la secuencia. También quisiera mostrarles una imagen de la secuencia. Tenemos aquí en pantalla una, ah, una señorita o una mujer, ¿verdad? Que está por saltar a una poza, puede ser el mar, puede ser un lago, no sé exactamente qué es, ¿verdad? Y la vemos primero tomando impulso con los brazos hacia atrás, luego elevándose en las alturas, ¿verdad? Con las manos hacia el frente y luego la vemos volando hacia el agua, ¿verdad? Yendo hacia abajo y finalmente solamente vemos la espuma, las burbujas, ¿verdad? Que levantó al caer en el agua. Esa es la secuencia de un salto, ¿verdad? A el agua. Ok, entonces ya lo imaginamos con el pozole, ahora lo vimos con una foto, ahora vamos a aplicar todo ese conocimiento, pero lo vamos a aplicar a la literatura, lo vamos a aplicar a la literatura, ¿ok? Así que presten atención. ¿Qué es la destreza que queremos aprender? La secuencia, bueno, la secuencia de un pasaje
es el orden en que ocurren los sucesos o los pasos. Oh, ya sabíamos eso, ¿verdad? Lo explicamos con el ejemplo que estábamos viendo. Entonces, acuérdese, la secuencia de un pasaje es el orden en que ocurren los sucesos o pasos. Seguir los sucesos según un orden cronológico, y luego aquí viene otra palabra que no sé si todos conocemos. ¿Alguien sabe, alguien podría ayudarnos diciéndonos la definición de cronológico? Alguien, si no saben, no es ningún problema, no hay, pueden igual siempre pueden googlearlo, pueden buscarlo en Google o si no saben, no hay problema. Pero si alguien sabe, me gustaría que nos dijera, cuando hablamos de algo cronológico, ¿de qué estamos hablando? Profesor, Dígame. significa que sigue un orden sucesivo. Sí, que sigue un orden, por ejemplo, un orden lógico, ¿verdad? Es decir, un orden Lógico. Ujú, en el que los acontecimientos sucedieron. De hecho, la palabra ujú. cronológico es una, a mí me gusta hablar del origen etimológico de las palabras, es de dónde vienen las palabras. Pero este cronológico viene de dos palabras, de dos términos, crono, que significa tiempo, y lógico, que significa natural, es decir, el orden natural en que suceden los acontecimientos. Eso significa cronológico. ¿Verdad? El orden natural. Por ejemplo, ¿cuál es el orden cronológico de cada uno de nosotros? Obviamente, primero nuestro papá y nuestra mamá se conocieron, se enamoraron, ¿verdad? Como parte de ese amor, su mamá o nuestra mamá quedó embarazada, ¿verdad? Y después de eso, a los 9 meses nació, ¿verdad? El muchachito, la muchachita más bonita de la faz de la tierra, ¿verdad? Que son ustedes, que somos nosotros. Y luego entonces que nacimos, ¿verdad? Antes habían más tradiciones, no sé si a ustedes les pasó, había una época en que le ponían un ajo a uno en la cabeza y una cebolla para que no se le cayera la mollera amarrada con un pañuelo, parecía un conejo uno, ¿verdad? Parecía un conejo con ese pañuelo, como que anduviera, como que el niño andaba con paperas, ¿no? Y así sucesivamente, luego que el primer dientecito y después que la primera palabra, ¿verdad? Ojalá no haya sido una mala palabra, pero hasta eso he visto yo a los papás celebrándole ya digo la primera mala palabra, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, sería detallar el orden de cómo sufrir, luego que el kinder, el primer día en el kinder, el primer cumpleaños, el primer trajecito, verá que ya la niña o el niño ya van a secundaria, que llegó a los 15 años y que su primer carro, verá, y que luego creció, que se enamoró, que dejó la casa, que se casó, que nos hizo abuelos y así ese es el orden cronológico de algo. El orden lógico en que las cosas acontecen. Muy bien. A veces yo mismo pienso que soy exagerado en aclarar algunas palabras, pero me parece que es importante que de esa manera no lo vamos a olvidar nunca, ¿verdad? La secuencia de un pasaje es el orden en que ocurren los sucesos o pasos. Seguir los sucesos según un orden cronológico es importante para que puedas comprender las relaciones entre esos sucesos. ¿Verdad? Una manera de entender por qué algunas cosas, ¿verdad? Es entender el orden cronológico de las cosas. ¿Verdad? Seguir los pasos de una secuencia te ayudará a comprender un proceso, qué hay en el proceso, por qué suceden estas cosas. Por ejemplo, si comprendes el orden de los sucesos en un artículo periodístico, te sentirás más capacitado para analizar un suceso, ¿verdad? Para analizar un suceso. Perdón, déjeme leer de nuevo que no hice la lectura correcta. Por ejemplo, si comprendes el orden de los sucesos en un artículo periodístico, coma, te sentirás más capacitado para analizar cómo un suceso puede haber llevado a otro. Coronavirus, orden cronológico. Un oriental andaba con hambre y vio un murciélago en el mercado, ¿verdad? En esos mercados donde venden muchas cosas, donde la comida está viva normalmente, ¿verdad? Y entonces le pareció que comerse ese murciélago iba a ser bueno, pero era un murciélago que había picado un animal, ¿verdad? Que estaba contagiado
con el virus, ¿verdad? Y luego se lo comió. Dicen que ese señor, ¿verdad? Trabajaba en un hotel como chef sin darse cuenta todavía que estaba enfermo. Esa es una de las explicaciones, ¿verdad? Que incluso la llevaron a Netflix, me parece. Y entonces ese señor, ¿verdad? Que trabajaba como chef en un hotel sin darse cuenta de lo que estaba pasando, pensó que era una gripe que iba a ser pasajera y empezó a contagiar primero a todos sus clientes, a sus compañeros, hasta que se convirtió, iba a decir la palabra que no debo decir, ¿verdad? En el problema que se convirtió a nivel mundial. Para entender el coronavirus, debemos entender la secuencia en que aconteció, ¿verdad? En que sucedió para poder comprender la dimensión que finalmente alcanzó. Muy bien. De manera similar, si sigues los pasos para cambiar una llanta o para hacer un pozole, ¿verdad? O para hacer una cochinita pibil, qué rico, ¿verdad? O para hacer, a ver, una pachamanca, ¿verdad? Allá en Perú, o para hacer un tamal de esos tamalotes, ¿cómo se llaman esos tamales grandotes de Veracruz? ¿Un qué? Un zacahuil, ¿verdad? Hay un orden en que hacerlo. Entonces, si sabes el proceso, si sabes la secuencia, harás la tarea correspondiente, ¿verdad? Le saldrá bien el pozole, le saldrá bien el menudo, le saldrá bien las enchiladas con crema y pollo. Qué rico, perdón. Qué hambre me dio. Porque conocemos la secuencia. Si un autor no usa fechas o números, entonces, ¿cómo sabemos la secuencia? ¿Cómo sabemos la secuencia si un autor no usa fechas, no usa números como las señoras? No, las señoras no calculan. Ellas van poniéndole que un puchito de sal, que un puchito de especias, que otra cucharadita de esto, ni siquiera una cucharadita, sino que agarran con la mano, ¿verdad? Y le ponen, porque tienen tanta experiencia y siempre les queda bien, ¿verdad? Si un autor, pero ¿qué pasa si un autor no usa fechas o números? Puede que se use palabras distintivas o palabras que se conocen como palabras de transición o verbos de transición. Cuando nosotros oímos, por ejemplo, primero nació Pedrito, después nació Chabelita, y luego, ¿verdad? Y ahí vamos contando, aunque no vamos diciendo fechas, esas palabras de transición, ¿verdad? O verbos de transición, como primero, a continuación, luego, y por último nació Saulito. ¿Verdad? Las palabras distintivas pueden indicar un orden cronológico o una serie de pasos. Identificar las palabras distintivas puede ayudarte a seguir ordenar una secuencia. En historia esto es muy importante, porque para entender la historia tenemos que entender, ¿verdad?, toda la secuencia. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás circuló por la internet ah, donde un policía tiene agarrada así fuertemente a una señora de los hombros, ¿verdad? Y todo el mundo criticó al policía, pero no vieron toda la secuencia. No fue hasta después, ¿verdad?, que alguien reveló toda la secuencia. La mujer antes de eso atacó a golpes al policía, ¿verdad? Pero como muchos no vieron esa parte, se quedaron solamente con la segunda parte, no conocían la secuencia, ¿verdad? Y entonces, obviamente, juzgamos mal una situación. Cuando no entendemos todo el proceso, cuando te pierdes un paso en la receta, ¿verdad?, de la abuela, o la receta de tu mamá para hacer, y pierdes un paso, no va a quedar igual, no va a ser lo mismo, no te va a salir bien, porque es importante determinar la secuencia. En la historia también es muy importante. Muy bien, vamos a ir entonces. Bueno, déjeme compartir definición de secuencia. Y así, esto es un poco esto es un tanto de origen de etimología. La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Definición de secuencia. El término secuencia deriva del latín sequentia, que puede traducirse como a continuación o como una secuencia o una seguidilla de hechos o elementos que mantienen relación entre sí. Así como los hechos de un hermano, una hermana, el papá, la mamá, el tío, son independientes, pero mantienen relación entre sí porque todos son familia, ¿verdad? Entonces, en una historia es importante entender la secuencia. Ok, muy bien.
Habiendo dicho eso, habiendo explicado este punto, vamos a ir al primer ejercicio. Este es el texto que vamos a leer en el primer ejercicio de esta clase. Déjenme voy a hacer algo. Ustedes ya saben qué es.